Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga ricamente. Sean todos bienvenidos a esta transmisión en la que vamos a compartir la palabra del Señor Jesús. Y antes que nada vamos a orar al Señor. Vamos a orar al Señor para que Él sea teniendo el control de todas las cosas, para que Él sea bendiciendo nuestras vidas en esta noche, tocando nuestros corazones. Así que podemos orar al Señor. Padre amado, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Jesús, por estos momentos, Señor, que podemos reunirnos, congregarnos, Señor, a través de este medio. Gracias, Jesús, porque podemos, Señor, leer, estudiar tu palabra, Señor, y podemos contar con tu presencia. Gracias, Señor. Gracias te damos, Jesús, por estos momentos, Cristo. Queremos pedirte, Señor, que tú prepares nuestra vida, Señor. Jesús, que tú prepares nuestros corazones, Señor, que tú limpies nuestros corazones, Señor. Que tú puedas limpiar nuestra mente, Señor, nuestros pensamientos, Señor Jesús. Todo lo que impida, Señor, poder estar concentrados. Todo lo que impida poder, Señor, permanecer en tu presencia, Señor. Jesucristo, estamos en nuestros hogares, cada hermano, cada persona que está, Señor, a través de esta transmisión está en su hogar, Jesús, pero que podamos guardar, Señor, la reverencia, el respeto, Señor Jesús. Muchas veces nos sentimos tentados, quizás, Señor, a ir de aquí para allá, Señor, a aprovechar para hacer ciertas cosas mientras escuchamos, Señor, pero que podamos dedicar estos momentos a ti, Señor. Jesús, que podamos estar atentos, Señor. Jesús, tú puedes hablar en cualquier momento, Señor. Tú puedes hablar y tratar de manera particular, Señor, con las personas, Señor. Con nosotros tú puedes tratar en el momento que tú quieres, con la palabra que tú quieras, Señor. Y por eso debemos oír atentamente. Debemos tener todos nuestros sentidos allí, Señor. Debemos tener toda nuestra atención activa allí, Señor. Por eso ayúdanos. Ayúdanos, quizás hay hermanos cansados, ha trabajado todo el día, Señor Jesús, pero que tú despiertes, Señor. Que tú despiertes, que tú renueves la fuerza de Cristo. Quizás hay hermanos que están angustiados, agobiados, preocupados, que tú también puedes visitar y puedes tomar las cargas, Señor. Jesús, bendice esta palabra, que tu Espíritu Santo sea guiando, tomando el control, Señor, de todas las cosas de mi vida, usándome, Señor, en el nombre de Jesús. Señor, tú eres el dueño de todo, Señor. Jesús, en tu nombre, sobre todas las cosas, ayúdanos a obedecer tu palabra. Jesús, es un privilegio que tú puedas hablarnos, pero también es una responsabilidad nuestra poder obedecer, Señor. Es una responsabilidad nuestra obedecerte, Señor, y cumplir con tus ordenanzas, con tu camino, Señor. Jesús, que no se niegue nuestro corazón, Señor. Jesús, que no se niegue nuestro corazón a obedecerte, Señor. Que lo hagamos, Señor, verdaderamente y no fingiendo, Señor, que hay obediencia, que hay apariencia de piedad, Señor. Jesús, no fingiendo nada, que todo sea verdadero en cada uno de nosotros. Señor, si hay personas nuevas, Jesús, que están viendo esta transmisión, Señor, que tú también le toques, que tú también le bendigas, Cristo, en el nombre precioso de Jesús, Señor, te damos gracias y toda la gloria, la honra y la alabanza es para ti, Señor. Amén y amén. Amén. Y vamos a leer la palabra del Señor allí en Lucas. Puede buscar allí en su hogar también, en San Lucas capítulo 21. Vamos a leer San Lucas, un pasaje que es conocido porque vamos a estar estudiando en esta noche. San Lucas capítulo 21, versículo 34.
vamos a leer. Y habíamos invitado a este estudio de la palabra con el título La glotonería y el vicio. Y es de lo que habla este pasaje bíblico. Y podemos leer Lucas 21:34. Y dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. En esta oportunidad el Señor Jesucristo está hablando de su venida. Y está hablando de todas las cosas que sucederían, las señales y todo lo que sucedería con su pueblo antes de su segunda venida. Y él aquí da un consejo, bueno, más que un consejo es un mandato siempre lo que el Señor nos da. No es que lo podemos tomar o dejar, no es que si queremos lo tomamos o si queremos lo cumplimos. Si el Señor nos dice, nos aconseja, nos ordena, nos exhorta, es por algo. Y nosotros debemos prestar atención a eso. El Señor dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. Se dice que la glotonería por lo general es el exceso de algo. Bueno, siempre se lo asocia al exceso, a la comida, a comer en exceso o tener un afán en exceso. Pero hay una de las traducciones de este pasaje bíblico que dice a qué es similar o también a qué se ha querido referir también el Señor cuando hablaba de glotonería y embriaguez. Y miren lo que dice la versión Dios habla hoy de Lucas 21:34. Dice: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios, las borracheras y las preocupaciones de esta vida, y que aquel día no caiga de pronto sobre ustedes. Esta versión, bueno, hay otra versión, la palabra de Dios para todos, dice: tengan cuidado, no pasen el tiempo tomando y emborrachándose. No se dejen arrastrar por las preocupaciones de la vida o no podrán pensar claramente y de repente llegará el fin y los agarrará por sorpresa. Bueno, esto habla de otra cosa que luego vamos a hablar también, pero dice la versión Dios habla hoy. Dice: tengan cuidado y no dejen que sus corazones se hagan insensibles por los vicios. Cuando hablamos de vicios, por lo general nosotros inmediatamente nos excluimos de esa palabra. Porque orgullosamente decimos: bueno, en mi vida yo no tengo vicios. Porque relacionamos el vicio con tomar alcohol, con consumir drogas, con fumar cigarrillos, con comer demasiada comida, quizás con asistir a fiestas. Bueno, lo primero que se nos viene a la cabeza cuando hablamos de vicios es esto. Y orgullosamente decimos: bueno, yo no tengo vicios, yo no tomo, yo no fumo, yo no hago esto, yo no hago lo otro. Y nos excluimos de lo que son los vicios. Pero si tenemos que ver los conceptos o el concepto de lo que significa un vicio, podemos ver lo que dice. ¿Qué es un vicio? Dice, y prestemos atención en esto. Dice: un vicio es la falta de rectitud o el defecto moral en las cosas. Y dice: es un hábito o una práctica de obrar mal. Dice también que un vicio es un gusto especial
o demasiado apetito por algo. Entonces la falta de rectitud o defecto moral en las cosas es un hábito o una práctica de obrar mal y es un gusto especial o demasiado apetito por algo. Eso es lo que significa vicio, ¿no es cierto? Y bueno, seguiremos pensando, y bueno, pero ¿qué vicio tendré yo, ¿no? ¿Qué pasará conmigo? Y miren lo que dice capítulo 4, podemos leer Efesios capítulo 4, versículo 22. Efesios 4, 22. Y dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Dice que el hombre está lleno de vicios. Y este pasaje explica que cuando nosotros llegamos ante Jesucristo, dice que Cristo nos ofrece otra vida, otra manera de vivir. Pero dice que el hombre está viciado conforme a los deseos engañosos. Está lleno de vicios. Y Cristo, a medida que nosotros vamos acercándonos más a su presencia, a medida que le vamos conociendo más, a medida que vamos estudiando su palabra, Cristo va quitando esos vicios de nuestra vida, esos hábitos, esas prácticas, malas prácticas que tenemos en nuestra vida, Cristo las va quitando. Y esto nos deja en claro que un vicio no solamente es fumar, tomar alcohol, asistir a fiestas o consumir drogas, sino que nosotros mismos estamos quizás llenos de vicios, de esas malas prácticas, de esos hábitos que al Señor le desagradan. Y quizá usted sigue preguntándose y sigue diciendo, o está pensando en que quizás, bueno, no es tan grave por ahí, alguna práctica, algo que yo tengo en mi hogar, algo que el Señor me viene diciendo que yo hago mal, o algún pecado, alguna cosa, está pensándolo como algo, ¿no?, por encima. Pero el Señor Jesús hizo un énfasis especial en esto. Y Él dijo que habían consecuencias extremas para la glotonería y la práctica de los vicios en nuestra vida. Él dijo que tengamos cuidado con esto, porque si nuestros corazones se llenan de esas prácticas, de esas cosas, dice que aquel día, es decir, la venida del Señor Jesucristo, nos podría caer de repente, nos podría sorprender a nosotros. Y más adelante vamos a hablar de estas consecuencias. Pero podemos ver en esta noche algunos de esos vicios, de esas malas prácticas, de esas formas de manejarse que, por ejemplo, llevaron al pueblo de Israel, llevó a toda una generación a perderse en el desierto, a perder la tierra prometida, a perder ese conocimiento de esa tierra que el Señor mismo les había prometido. Y podemos leer en primer lugar en Números. Podemos leer en Números capítulo 14. Podemos leer en Números capítulo 14. Números capítulo 14, versículo 2 y 3. Y miren lo que dice: los israelitas se rebelan contra Jehová.
dice el capítulo 14, versículo 1. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y le dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean sorpresa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y hay algo que leemos acá en el versículo 2 y que quizás usted dice, bueno, pero eso ya lo sabemos y era algo común en este pueblo. Y dice, y se quejaron contra Moisés. Y quizás decimos nosotros cuando leemos esto, bueno, una vez más se quejaron. Y es así que, en primer lugar, la queja, la disconformidad o la murmuración era un vicio en el pueblo de Israel. Era un vicio que aquí en este mismo capítulo el Señor lo da por terminado, se da por cansado y dice basta. Es así que nosotros al leerlo decimos, bueno, pero una vez más que se quejó el pueblo y nos cansamos de leer, ¿no es cierto? Nos cansamos de leer y se quejaron y se quejaban y murmuraron y murmuraron. Y es así que la queja, la disconformidad y la murmuración era un vicio en este pueblo. Era un hábito y una mala práctica. Es como decir una mala costumbre. Cuando nosotros minimizamos y decimos las palabras, bueno, tiene la mala costumbre, déjeme decirle que eso está pésimo. Porque esa mala costumbre tiene consecuencias. Y en este caso tuvo consecuencias graves, gravísimas. Ellos estaban cansados de las formas de Dios, de la guía de Dios, de su palabra, del trato, de la voluntad, de tener que cumplir con ciertas cosas, con ciertas reglas. Ellos estaban cansados de eso. Y es así que la queja era un hábito en ellos, era una práctica, era un vicio. La queja era una forma de relacionarse que tenía el pueblo con Moisés y con Dios. Si ustedes se fijan, vez tras vez, esta era su forma. Era la forma que ellos tenían de que Dios se entere lo que ellos necesitaban. Podemos leer, por ejemplo, Éxodo capítulo 14. Éxodo 16. Acababan de alabar al Señor. Y bueno, luego pronto tuvieron sed y luego también tuvieron hambre. Y dice el capítulo 16, versículo 2. Y dice, y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Una de las primeras murmuraciones que conocemos acá, que comenzamos a conocer. Dice, murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel, ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado de este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Una de las primeras murmuraciones, ¿no es cierto? Una de las primeras formas de hacerle saber a Dios que ellos necesitaban algo, ¿no es cierto?, en el desierto.
Cuando ellos estaban en Egipto, ellos estaban esclavizados, ellos no tenían paz, trabajaban todo el día, eran torturados prácticamente. No, pero ellos tenían el pan y tenían, ¿no es cierto? Como acá dice, se saciaban todo el tiempo. Pero luego en el desierto se conoce esta necesidad, ¿no es cierto? Y aparecen estas formas de relacionarse con Moisés y con Dios. Y así ellos creían conseguir todas las cosas. Porque, bueno, murmuraron, bueno, hubo allí. Moisés dice, bueno, Señor, el pueblo, Moisés intercede, dice, Señor, el pueblo tiene hambre. Bueno, Dios actúa, les manda el maná. Y un poco como que ellos se van acostumbrando a este trato. Y es así que esta práctica se va repitiendo hasta convertirse en un vicio. Dice Éxodo 17. Podemos leer también muy conocido, el agua de la roca. El 2 dice, y altercó el pueblo con Moisés y dijeron, danos agua para que bebamos. Y Moisés le dijo, ¿por qué altercáis conmigo? ¿Por qué tentáis a Jehová? Así que el pueblo tuvo allí sed y murmuró contra Moisés y dijo, ¿por qué nos hiciste subir de Egipto para matarnos de sed a nosotros, a nuestros hijos y a nuestros ganados? Era siempre las mismas palabras, era siempre la misma queja, era siempre la misma murmuración que se repite a través de las diferentes necesidades. Ellos no podían reconocer otra forma de relacionarse con Dios. Ellos no podían reconocer a Dios y lo que Dios había prometido, estar con ellos, llevarles a la tierra prometida. No podían reconocer otra forma. Miremos Números. Más adelante, Números 11. Podemos leer. Números 11. Lo que acá sucede es que el Señor se enoja. Y mire las palabras que usa el Señor aquí. Números 11. Podemos buscarlo. Números capítulo 11. Del 1 en adelante podemos leer. Y dice, Jehová envía codornices. Aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, y lo oyó Jehová, y ardió su ira, y se encendió en ellos fuego de Jehová, y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés, y Moisés oró a Jehová, y el fuego se extinguió. Y llamó a aquel lugar Tabera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo, y los hijos de Israel también volvieron a llorar, y dijeron, ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culandro y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o lo majaba en morteros, y lo cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por su familia, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos
que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. Concebí yo a todo este pueblo, lo engendré yo para que me digas, llévalo en tu seno como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte si he hallado gracia en tus ojos, y que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés, reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales, y tráelos a la puerta del tabernáculo de reunión, y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti, y pondré en ellos, y llevarán contigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás, santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo, ¿quién nos diera a comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. No comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Este relato que un poco lo conocemos, ¿no? Pero el Señor nos lo recuerda. El pueblo dice que lloraba y lloraba y lloraba desconsoladamente. Y quizás tú dices, bueno, pero qué desconsiderado el pueblo, porque el Señor estaba con ellos. Quizás nosotros los vemos y decimos, bueno, pero por lo menos tenían el maná, tenían agua, y bueno, el Señor estaba en medio de ellos. Pero ¿cuántas veces nosotros también no somos así? Últimamente he escuchado a muchos hermanos quejarse por esto, ¿no es cierto? Y decir esto mismo, la situación económica, bueno, pero no podemos comer como antes, no podemos tener como antes, solamente nos alcanza para pagar las deudas lo suficiente y no nos queda nada en el bolsillo, no podemos comprar nada, no podemos abastecernos como antes. ¿Y cuántas veces lloramos entre nosotros? Se dice por ahí una frase, uy, qué llorón, porque andamos por los rincones hablando de esto. Y estamos por los rincones y transmitimos esto y vamos de oído en oído, de boca en boca, transmitiendo esto y disipando esto, no solamente en la iglesia, sino también con gente en conversa, gente que no cree en Jesús. Y estamos llorando y lamentando y diciendo de aquí y para allá. ¿Usted cree que Dios no escucha esto? ¿Acaso usted fue delante de la presencia del Señor y entregó esta queja delante del Señor? ¿Acaso usted se dirigió al Señor y dijo, Señor, tengo esta congoja, tengo este desazón, tengo esta queja? ¿Cómo puedes ayudarme tú, Señor? Te la entrego. ¿O somos de los que vamos, ¿no es cierto?, de pico en pico, de oído en oído, hablando de estas situaciones? ¿Cómo nos relacionamos nosotros con nuestros líderes y con Dios? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Qué hay en nuestra intimidad, en nuestro diario andar? ¿Hay disconformidad? ¿Hay queja constante? ¿Se ha vuelto un vicio en nosotros la queja?
Y no solamente lo hablo por el tema económico, queridos hermanos, amigos que nos están viendo. El tema económico es una parte de nuestro diario vivir. Hay queja, ¿cómo nos relacionamos nosotros con Dios? El pueblo se había acostumbrado a relacionarse así con Dios. Se había acostumbrado ellos creían que así se manejaba todo. Y así no se maneja. El hecho que Dios haya respondido a sus diferentes necesidades no significaba que Dios estuviera contento con esa forma de relacionarse. Y lo vemos aquí al Señor en su reacción, en su furia. Lo vemos a Él diciendo, está bien, quieren carne, bueno. Y Él dice, no van a comer ni 1, ni 2, ni 3 días, sino hasta que les salga por las narices. Porque menospreciasteis que Jehová está en medio de vosotros. Esa no es una forma de relacionarnos con el Señor, con nuestros líderes. Moisés aquí también manifiesta un cansancio en medio de todo esto del Señor, y él también manifiesta su queja. Obviamente él manifiesta bien dirigida, porque él no habló con los diferentes líderes ni dijo, ay, ya estoy cansado, qué sé yo, de esto. Él manifestó bien su queja ante el Señor. Señor, ¿qué voy a hacer con este pueblo? Y el Señor le da una solución allí, que él pudiera compartir sus cargas con otros líderes y demás. Pero cuando se manifiesta eso en nosotros, tengamos cuidado con este vicio de la queja. La queja también se manifiesta en el pueblo como un modo de que no soportaban el gobierno de Dios. Podemos ver en 1 Samuel, el mismo pueblo, pero más adelante, 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 7. 1 Samuel, capítulo 8, versículo 5, vamos a leer. Y le dijeron, he aquí tú has envejecido, y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron, danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. Y dijo Jehová a Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. El Señor conocía lo que había en el corazón de ese pueblo. Y el pueblo vino con una propuesta a Samuel de modificar de modificar el gobierno allí, la forma de que los gobiernen, la forma de que los guíen, de que los ayuden en este camino. Ellos vinieron con una propuesta y Samuel dice que no le cayó bien esta propuesta. Y el Señor conocía sus corazones. Dice, me han desechado a mí para que no reine sobre ellos. Y muchas veces hay este tipo de queja en nosotros, que está disimulada, que está allí solapada, que está tapada. Y quizás en el profundo de nuestro corazón la queja no es ni con nuestro líder, la queja no es ni con la situación económica, la queja no es ni con la salud, sino que la queja es una resistencia misma al trato del Señor, al gobierno del Señor sobre nosotros, a su forma de gobernarnos, a su reino sobre nosotros.
Quizás nos quejamos de la forma económica, quizás nos quejamos de que todo está mal económicamente, pero muy internamente esa queja tiene que ver con Dios mismo, con que por qué Dios me permite, el Señor me permite que yo pase de esta manera, esta necesidad. Son quejas solapadas que apuntan contra el gobierno de Dios sobre nuestras vidas. Hay allí algo que no anda bien. A veces la queja también se manifiesta en forma de envidia en nuestros pensamientos o en nuestras conversaciones. Mira lo que dice allí Números. Podemos ver Números capítulo 12. Números 12. Números 12, 1. Podemos leer. Dice, María y Aarón murmuran contra Moisés. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron, ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y pasó algo que, ay, ay, ay. Y lo oyó Jehová. Esto no fue algo que lo dijeron directamente a Moisés. Dice que estaban hablando entre ellos. Y dice otra traducción, la traducción del del lenguaje actual, perdón. Dice, María y Aarón hablaban mal de su hermano Moisés. Dice la nueva traducción viviente, Miriam y Aarón criticaron a Moisés. Eran pensamientos que habían en ellos, pensamientos que habían en sus corazones. Esta queja, esta crítica. Y dice que le criticaron allí la vida personal de Moisés, cómo él había unido su vida con una mujer cusita, una mujer que no era del pueblo. Y dice que inmediatamente dijeron, lo relacionaron, ¿no? Por ahí así nos pasa, ¿no? Criticamos una cosa, pero en realidad queremos decir otra, en realidad hay otra cosa en nuestros corazones y solapamos esos comentarios. Y dice que dijeron solamente por Moisés ha hablado Jehová, es decir, ellos quisieron decir, mira, el que ha tomado una mujer que nada que ver, solamente por él habla Dios, solamente por él. Como solemos pensar, quizás con tantos defectos, con tantas cosas, quizás en su pasado, en su presente, con habla Dios, solamente con él. No ha hablado también por nosotros. Había envidia en ellos de su hermano. Quizás ellos pensaron también en toda su trayectoria, digamos, más esta mujer María, cómo había cuidado de su hermano desde bebé, cómo ella había tenido gran participación en todo este plan del Señor con Moisés desde el principio, desde que nace, hasta que él crece, se hace grande y cumple con los planes de Dios. Habrá dicho esta mujer, yo le salvé la vida, yo tuve el plan de enviarlo junto con mi madre por allí, por el río, yo lo vi llegar ante la princesa, yo lo salvé, yo lo ayudé, yo después, bueno, yo. Como así pensamos muchas veces. ¿Quién se cree que es? Tiene 10 años, 20 años y hace tal cosa, ¿no es cierto? Mira a este niño cómo ora, cómo predica. Y muchas veces hay ese tipo de quejas en nuestros pensamientos o conversaciones o indirectas en lo que decimos, pero tenemos que tener cuidado. Conocemos el relato, dice, y Jehová lo oyó.
y lo oyó Jehová, oyó eso que había en sus corazones, como el Señor Jesús cuando estaba haciendo algún milagro o hablando acerca de algo y dice la palabra y cavilaban en sus corazones, y cavilaban en sus corazones. Y el Señor Jesús en diferentes oportunidades le dice, ¿por qué caviláis en vuestros corazones? ¿Por qué pensáis de esa manera? ¿Por qué piensan de esa manera? Dice, y lo oyó Jehová. Y dice que después llamó a los 3 y le dejó bien en claro el Señor. Le dejó bien en claro quién era su siervo Moisés para él. Tengamos cuidado con esto, con ese tipo de quejas en nuestros corazones, ese tipo de práctica en nuestros pensamientos, el pensar mal todo el tiempo del otro, en el descrédito. Tenemos que tener cuidado. Otro tipo de quejas es que a veces hay un tipo de queja que aparentemente es buena en nosotros y la relacionamos con Habacuc. Y podemos leer allí Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Podemos leer Habacuc, capítulo 1, versículo 4. Podemos leer desde el 1 al 4. Dice, Habacuc se queja de injusticia. Dice la profecía que vio el profeta Habacuc. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada, y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Muchas veces nosotros tenemos este mismo tipo de quejas, ¿no es cierto? Nos decimos al Señor, ¿hasta cuándo, Señor, tanta maldad? O quizás nos sale una ira, una cierta ira, ¿no es cierto? Nos sale un cierto enojo o una cierta disconformidad, no una cierta, sino mucha disconformidad con el sistema, con la maldad de este mundo, y luchamos con eso, y hay una constante queja en nuestros corazones, como la vi acá en Habacuc. Dice que él le decía al Señor, ¿hasta cuándo clamaré, oh Jehová? Y él clamaba, dice, me haces ver iniquidad, me hace que vea molestia, bueno, todo lo malo. Hablaba de lo injusto, que salen leyes injustas, leyes que van en contra de la justicia. Y bueno, muchas veces pensamos que está bien esto, ¿no es cierto? Pero muchas veces sucede de que nosotros nos quedamos en la queja solamente. Nos quedamos en el lamento solamente. Nos quedamos en el hoy me lamento, hoy qué mal, en la ira, en el enojo. Nos quedamos en eso solamente. Pero miren lo que decía Habacuc después en el capítulo 2. Bueno, después sigue, si usted lo puede leer, dice protesta de Habacuc, y sigue Habacuc allí quejándose y protestando. Pero miren la actitud de él. En el capítulo 2 dice Habacuc, capítulo 2, versículo 1, dice, Jehová responde a Habacuc. Y dice, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué he de responder tocante a mi queja. Dice
Dice, sobre mi guarda estaré y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Dice, velaré para ver lo que se me dirá. Y luego el Señor le responde allí. Y el Señor le responde con la esperanza bienaventurada. El Señor le responde con esperanza a Habacuc. Pero muchas veces nosotros no tenemos esta actitud. Nosotros no estamos esperando lo que se nos dirá. Nosotros no nos ponemos en velar, no estamos allí en la guardia esperando lo que se nos dirá. Nos quedamos y en la queja y que pasa esto y que pasa lo otro y que pasa lo otro, pero no estamos delante del Señor esperando que lo que el Señor nos diga tocante a eso. ¿Qué hacer? Una vez se dio una enseñanza, se dio una predicación acerca de Lot, cómo él, se conmovía por la injusticia, por la maldad, por la perversidad. Sin embargo, no hizo nada. Y eso tuvo consecuencias. Muchas veces, está bien, ahí está la queja sobre la injusticia, sobre la maldad, pero ¿qué hacemos con eso? ¿Seguimos las directivas? El Señor dice allí en Apocalipsis, capítulo 22, si mal no recuerdo, se me viene en este momento, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es santo santifíquese más todavía. Muchas veces pensamos que no hacemos mucho con santificarnos, con recibir la palabra, pero es eso lo que se nos dice. Y quizás dentro de un rato el Señor nos dice que salgamos a hacer algo. Y quizás dentro de otro rato el Señor nos dice también que salgamos a hacer otra cosa. Pero tenemos que estar allí esperando lo que se nos diga, lo que nos diga nuestro Señor. No podemos quedarnos en la queja. Luego Él puede llenarse de esta esperanza, Habacuc, y puede llenarse de fuerzas con esta esperanza. A tal punto que dice Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fuerza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Ya no es la queja la que dominaba la vida de Habacuc como al principio, con esta insistencia, sino que ahora estaba lleno de esperanza en el Señor, lo que hemos hablado es el vicio de la queja, de la murmuración, un mal hábito, una mala práctica que tuvo sus consecuencias. Otro vicio que se visualiza allí en los capítulos que hemos leído es que tentaban al Señor. Se les había hecho una costumbre al pueblo tentar al Señor, probar al Señor. Miren lo que dice Números, capítulo 14. Podemos volver a Números, donde leíamos al principio. Números capítulo 14, el versículo 22. El 20 leamos. El Señor, Moisés le pide al Señor que los perdone. Y el Señor le responde y le dice,
Entonces Jehová dijo: yo lo he perdonado conforme a tu dicho. Mas no iba a quedar todo así, no iba a quedar todo así. Dice: mas tan ciertamente como vivo yo y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Dice: y me han tentado ya 10 veces y no han oído mi voz. Y dice, la podemos leer la traducción del lenguaje actual. Dice: ni uno solo de este pueblo entrará jamás en esa tierra. Todos vieron mi gloriosa presencia y las señales milagrosas que realicé tanto en Egipto como en el desierto. Pero vez tras vez me han probado y se han rehusaron de escuchar mi voz. Y mira lo que dice la Nueva Biblia Viva. Dice: ninguno de los hombres que vieron mi gloria y los milagros que hice en Egipto y en el desierto, y 10 veces se negaron a confiar en mí y a obedecerme, verá la tierra que les prometí a sus antepasados. Dice: 10 veces me han probado y se rehusaron de escuchar mi voz, y 10 veces se negaron a confiar en mí y a obedecerme. El Señor decía una cosa y ellos hacían otra. Fue muy rapidito al principio. Cuando el Señor les dio las directivas, ¿no es cierto? Les dio la directiva de la Pascua, les dijo que tenían que estar preparados, ceñidos sus lomos, porque bueno, después de comer la Pascua, ellos iban a partir. Y estaban todos ahí emocionados, ¿no es cierto? Comieron la Pascua, bueno, después partieron, y era toda una emoción al principio. Era todo: sí Señor, bueno, saldremos, comeremos la Pascua, pintaremos los dinteles con la sangre. Y era que invitaban aquí, invitaban allá, y sí, vengan todos y vamos, seamos salvos, salimos de Egipto. Pero después todo cambió. Después lo único que hacían era tentar al Señor. Dice: 10 veces se negaron a confiar en mí y a obedecerme. Bueno, yo les voy a mandar el maná del cielo, pero tiene sus reglas, no es que todo es libre para todos. El Señor quería enseñarles muchas cosas. El Señor le dijo: bueno, tienen que recoger para cada día y para el número de personas que sean, porque si algunos recogen para el otro día, se le va a echar a perder. Y hubo gente que recogió para el otro día, y el maná se le echó a perder, como Dios dijo. Era que Dios decía y que así se tenía que hacer. Era confiar en el Señor. Y hasta Moisés al último cayó en esto. Por eso es que es tan peligroso. Al último ya el Señor le dice: bueno, les voy a dar agua nuevamente de la roca. Moisés habla a la roca. Hablen a la roca y va a brotar el agua. Y Moisés, encima de que les dijo al pueblo que manga de desobedientes, estoy parafraseando, ¿no? Pero desobedientes, ahora, bueno, van a conocer al Señor, les voy a dar agua de vuelta, y golpea 2 veces a la roca. Y el Señor toma cartas en el asunto inmediatamente.
Porque dice luego su palabra que la roca que golpearon, dice, y la roca era Cristo. Era hablarle a la roca, y al último hasta Moisés cae en esto. Porque estaba cansado, porque estaba ya entrando en todo esto de tentar al Señor. Y esto es muy delicado, queridos hermanos, amigos que escuchan por primera vez. Es muy delicado cuando se hace un vicio, una práctica, tentar al Señor. Esto de que, bueno, voy, vengo, una vez escucho, hoy obedezco, mañana no, hoy desobedezco, mañana obedezco, hoy asisto al culto, mañana no asisto. No es así el trato con el Señor que debemos tener, ni que Él quiere tener con nosotros. No es así, no debemos intentar probar al Señor, ni debemos intentar probar lo que es su bondad, lo que es su misericordia. Bueno, a ver hasta dónde llega la misericordia de Dios. Sigo practicando este pecado, sigo haciéndome la tonta con esto que el Señor me dijo. Bueno, el Señor me dijo que deje este hábito, pero Él me puede esperar hasta mañana. No, no es así, porque para el pueblo tuvo un límite, ¿cuánto más para nosotros? Dice su palabra. Hay límites. A veces nos la pasamos tentando a Dios, jugando con sus tiempos, con sus planes. Bueno, pero hoy no estoy preparada. Hoy no estoy preparado para hacerlo. Hoy confío, mañana desconfío. Hoy obedezco, mañana desobedezco. Intento probar a Dios, probar su amor, probar su bondad, probar cómo Él es, lo que Él es. Y esto no es así, se hace un vicio, una práctica en nosotros. Debemos eliminar ya esa práctica. Debemos eliminarla ya, de que Dios se tenga que estar acoplando a nuestros tiempos, a nuestras cosas. Porque llegó un momento en que el Señor dijo, basta, para este pueblo, para esta generación, basta. Basta. Y llegó hasta Moisés, que Dios pensaba que de él, que era el hombre más manso que hubiese habido en la tierra, después de Jesús, obvio. Y mira lo que dice Mateo. Podemos leer Mateo. Mateo, capítulo 4. Podemos leer lo que el Señor le dice a Satanás. Mateo capítulo 4, versículo 6. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Y dice la traducción del lenguaje actual del versículo 7, Jesús le dijo, la Biblia también dice, nunca trates de hacer caer a tu Dios en una trampa. Tranquilamente el Señor Jesús se podría haber tirado de allí. Pero no era esa la cuestión. No era eso, no se trataba de eso. Entonces, ¿quiénes somos nosotros para intentar hacer caer a Dios en una trampa? Para estar allí jugueteando, intentando jugar con Dios. Si Jesucristo mismo, que era Dios mismo, Él cumplió la palabra. Cumplió la palabra. Tenemos que tener cuidado con ese vicio.
con ese vicio, con ese hábito, esa mala práctica de estar probando, queriendo probar todo el tiempo a Dios porque tiene su fin y su límite. Y otro vicio que se visualiza allí es hacer que Dios se sienta constantemente despreciado. Volvemos a Números, el pasaje que estamos leyendo, Números capítulo 14, versículo 31. El Señor sigue aquí hablando acerca del castigo que Él les va a dar a esa generación. Y dice, podemos leer el 30, Números 14:30. Dice, vosotros a la verdad no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré que os haría habitar en ella, exceptuando a Caleb, hijo de Jefoné, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Con todos estos vicios, con todas estas actitudes, Dios llegó a una conclusión acerca de ellos. Dios llegó a la conclusión de que ellos despreciaban la tierra prometida, de que ellos no tenían ninguna intención de llegar a la tierra prometida, de que ellos no tenían ninguna motivación de llegar a la tierra prometida. Dios llegó a esa conclusión acerca de este pueblo, de esta generación. Llegó a la conclusión de que ellos no tenían ninguna intención, ninguna ninguna motivación de llegar a esta tierra. Dice la tierra, ellos llegarán, ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. Y dice allí el 11, que hemos leído recién, el capítulo 11, que lo hemos leído, el versículo 19, que dice, no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y la aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo, ¿para qué salimos acá de Egipto? Y este lloro, este lamento, se refleja un poco hace semejanza, es una sombra, porque dice, ¿para qué salimos acá de Egipto? Es decir, ellos menospreciaron ya totalmente lo que el Señor hizo de sacarlos de allí. Y es también como cuando se menosprecia la obra de la cruz del Calvario. Y mediante diferentes actitudes nosotros podemos despreciar la obra que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Cuando nosotros rechazamos esa obra, cuando nosotros no recurrimos constantemente a Cristo Jesús para el lavamiento de nuestros pecados, de nuestras maldades, cuando nosotros no creemos en lo que emana de esa cruz del Calvario, cuando nosotros no creemos que es lo suficientemente efectiva la obra de la cruz del Calvario, y muchas veces nos encontramos preguntándonos, ¿para qué salimos acá? Por nuestras actitudes. Ojalá que ninguno de nosotros nos hallemos menospreciando ni la obra de la cruz, mediante la cual comenzamos este camino, ni la meta por la cual nosotros transitamos este camino.
Ojalá que nosotros no despreciemos ni la obra redentora, ni Cristo Jesús que nos salvó, ni hacia dónde vamos, que es la completud de esa redención, que es estar para siempre con el Señor. Ojalá que el Señor Jesucristo no vea ninguno de estos desprecios en nuestras actitudes y en nuestra forma de vivir. El Señor experimentó este desprecio desde el principio, en que el diablo le ofrece a Eva allí, le dice, serás como Dios. Ella menospreció lo que el Señor le dio. Menospreció, despreció ese libre albedrío, todo lo que el Señor le había prometido. Menospreció que el Señor se paseaba en medio del huerto. Menospreció que el Señor los había puesto para administrar toda la creación. Desde el principio hasta nuestros días se vive ese menosprecio. Hasta cuando el Señor Jesús vino y experimentó en carne propia, Dios experimentó en carne propia ese desprecio. Cuando Juan dice, a lo suyo vino, mas los suyos no le recibieron. A lo suyo vino, mas no le recibieron. Y hasta nuestra actualidad sucede algo muy triste en el pueblo, que lo describe allí. Fue una profecía del Señor Jesús en San Juan. Podemos leer San Juan capítulo 5. Allí en San Juan capítulo 5. San Juan 5, 37. Del 37 al 47 dice, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis sus palabras morando en vosotros, porque a quien él envió vosotros no creéis. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues? Recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyese a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? El Señor estaba hablando allí a los religiosos. Dice que ellos, no creían en Él, en que Él había sido enviado del Padre. Había un desprecio total hacia el Señor Jesucristo. Y dice, ustedes no creen en mí, yo he sido enviado del Padre. Y dice, yo vengo en nombre de mi Padre. Y si otro viene en su propio nombre, a ese recibiréis. Y es muy triste lo que está pasando actualmente allí. Las noticias lo denuncian allí. Que dicen, ha aparecido el Mesías. Y vemos al pueblo totalmente allí, a los judíos totalmente revolucionados, totalmente anonadados por esto. El Señor dijo que aparecerían muchos falsos Cristos, pero Él mismo dijo, si otros vinieres en su propio nombre, a ese recibiréis. Y esto no solamente se da en el pueblo de Israel, nosotros no nos excluyamos de eso. Esto se ve en el mundo y también en la iglesia.
también en nosotros, en el mundo, un desprecio total, en la iglesia, también no nos negamos a oír, a obedecer, hacemos que Dios se sienta rechazado, que el Señor se sienta fuera, como el Señor se sentía allí fuera de la iglesia, en la Odisea, se sentía fuera, pero igual aún seguía llamando. Estos tres tipos de vicios que hemos visto allí a través del pueblo como una enseñanza, como dice su palabra, esto pasó para enseñarnos a nosotros. Estos tres tipos de vicio, de práctica, de malos hábitos en nosotros y que en ellos terminó mal y que el Señor Jesús denuncia una consecuencia fatal de esto si se da estos vicios en nosotros, estos tipos de glotonerías. Él dice, podemos leer las consecuencias en Lucas 21:34, lo que hemos leído al principio, dice la versión Dios habla hoy, que la hemos leído, dice, cuiden que sus corazones no se hagan insensibles. Porque cuando nuestros corazones se hagan insensibles, estamos muertos. Cuando nuestros corazones sean incapaces, se ha estado enseñando de los oídos, ¿no es cierto? Sean incapaces de oír, estamos perdidos. Y cuando seamos incapaces de oír y nuestros corazones se endurezcan y se vuelvan insensibles, estamos perdidos. Nosotros no estamos ajenos a esto. La práctica de estos vicios pueden llevarnos a esto, a corazones totalmente insensibles. Y mira lo que dice Efesios capítulo 4. Esto se está viendo mucho en nuestra actualidad. Efesios capítulo 4. Y usted me va a decir, pero no, eso no, en nosotros los creyentes no. Y dice Efesios capítulo 4 versículo 17. Esto pues digo, Efesios 4:17. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Y ahí después dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Y hace una invitación a abandonar ese viejo hombre, esa manera de vivir. Pero habla de qué pasa cuando los corazones se vuelven insensibles. Hermano, no creamos que nosotros no podemos volver a esto, de lo que el Señor nos ha rescatado. Cuando los corazones se ponen insensibles, hay iglesias que tienen sus líderes, sus pastores que son homosexuales. Hay iglesias que permiten toda esta clase de inmoralidad. Dice, perdieron la sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer toda clase de impureza. Nosotros no nos creamos ajenos de todo esto. De todo esto que quizás el Señor nos rescató, pero que podemos volver a cometerlo. Y este es el estado del mundo actual y que también la iglesia puede caer si nosotros seguimos con estos vicios. Nuestro corazón se hace insensible y nos volvemos a este tipo de vida. Podemos leer allí en Romanos capítulo 1. Romanos habla del estado actual del hombre, pero que tenemos que tener cuidado nosotros. Romanos capítulo 1, versículo 21, podemos leer en adelante. Y
Y dice, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Tengamos cuidado. No nos creamos que nosotros estamos totalmente excluidos de esto. Cuidado. También hay forma de participar en eso. Hay otras formas de participar. Quizás estamos aprobando nosotros todas estas cosas. Y eso es porque nuestro corazón ya está insensible. Dice la palabra de Dios para todos, dice, o tengan cuidado o no podrán pensar claramente. Si están llenos de estos vicios, de esta glotonería, de estas prácticas, de estos hábitos, tengan cuidado porque no podrán pensar claramente. Y es que hay tantas cosas, la glotonería es exceso. Hay tantas cosas, tantas malas prácticas, tantas preocupaciones. Habla también de las preocupaciones de las cosas de la vida, dice ahí, de las cosas terrenales. Hay tanta preocupación terrenal que no hay lugar para Dios y sus pensamientos. Entonces nos hallamos en un momento que no podemos pensar claramente. No sabemos para dónde ir, qué hacer. Nos encontramos totalmente desestabilizados. Pero es porque anteriormente tuvimos todas estas series de prácticas, de vicios en nuestra vida, los diferentes tipos de quejas, de murmuraciones, las diferentes tentaciones al Señor, los diferentes desprecios al Señor. Claro, llega a nuestro corazón a insensibilizarse y a desestabilizarse en nuestros pensamientos y ya no hay solución, no hay vuelta atrás. El Señor Jesucristo dijo, tengan cuidado con estas glotonerías, con estos vicios. No sea que sus corazones se hagan insensibles, que dejen de pensar claramente y que de repente llegue el fin y los encuentre desprevenidos.
y que de repente el fin los agarre por sorpresa. Fueron advertencias claras del Señor. ¿Qué vamos a hacer nosotros? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir con este tipo de vicios o vamos a ser obedientes al Señor? Yo no quiero que ese día me sorprenda. Claramente los sorprendidos van a ser los que se queden aquí. Yo no quiero que el Señor me sorprenda, que ese día me sorprenda. Entonces tenemos esta nueva oportunidad y que el Señor y el Espíritu Santo pueda convencer a cada uno de nosotros. Podemos orar. Padre amado, en el nombre de Jesús te amo. Muchas gracias, Señor. Gracias por esta nueva advertencia, Jesús. Jesús, tú miras en lo más profundo de nuestro corazón, Señor. Hemos aprendido y entendemos que tú eres un juez, que el juez está a la puerta como se nos enseñó, que tú tienes ojos de llama, Señor, para mirar, para analizar nuestros corazones, nuestras intenciones. Jesús, seguramente hay estos vicios y más en nosotros, Señor, o quizás hay algunos. Tú puedes, Señor, convencer de acuerdo a lo que tú estés viendo en este momento en nuestras vidas, Señor. Jesús, te pedimos perdón, Señor. Te pedimos perdón, Señor, por todos estos tipos de prácticas que muchas veces minimizamos en nuestra vida, Señor, pero que tienen duras consecuencias, Señor Jesucristo. Señor, queremos ser limpios de todo eso, Señor. Limpia en esta hora. Límpianos, síguenos limpiando, Señor. Sigue perfeccionando nuestras vidas, Señor amado. Jesús, y que podamos aprender a relacionarnos, Señor, de la manera correcta contigo, Jesús. Jesús, bendice, Señor, si hay personas nuevas mirando este mensaje, Cristo. Quizás ha murmurado, se ha quejado contra ti, contra el Creador, el dueño de todas las cosas, Señor, pero que pueda entender en su corazón, no, cuál es tu verdadero plan, Señor. Cuánto, Señor, tú lo diste en la cruz, Señor. Jesús, quizás hay personas que están tentándote, Señor, probándote. Quizás hay personas que están despreciando, desechando, Señor, tus oportunidades. Jesús, que pueda aceptar tu mensaje en esta hora, que tú le puedas visitar, Señor, allí donde esté Cristo. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias porque tú muestras tu amor, Señor, mediante esto. Gracias que todo lo que oímos, este mensaje, podamos corregir nuestro camino, Jesús. Que no quede ni uno sin corregir, Señor amado, su camino en Cristo. En el nombre precioso de Jesús, gracias. Y toda la gloria y la honra para ti, Señor. En tu nombre, Cristo. Amén y amén. 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 Vamos terminando con esta transmisión. Puede seguirse, siempre hacemos la invitación a que pueda seguirse conectando a través de las redes sociales. Seguramente el sábado hay actividades para los niños y seguramente también el domingo, si es que el Señor no ha venido a buscarnos antes, el domingo a partir de las 10:30 usted puede estarse conectando, y si no, a través de la página de YouTube también de la Iglesia Evangélica Filadelfia, usted puede buscar los mensajes también y ser nutrido por la palabra del Señor. También aquí en la página de Facebook hay allí un clic para enviar WhatsApp. Si usted tiene alguna consulta o quiere comunicarse con la iglesia, puede hacerlo. Las puertas aún están abiertas. Puede buscar al Señor Jesucristo. Sin nada más que decir, me despido. Que el Señor le pueda bendecir muy ricamente y que pueda tener buenas noches.